que pues bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio entre mujeres, hablemos de sinodalidad, que hemos preparado desde el CIES y con mucha emoción y cariño porque son temas que necesitamos hablar entre hombres y mujeres, pero hoy vamos a enfocarnos a este gran tema de las mujeres y de nuestra vida y misión en la iglesia. Y para eso tenemos a dos amigas muy queridas, colaboradoras fieles del CIES, porque hoy es la tercera temporada, han estado en el 2022, 2023 y ahora nuevamente hablando de sinodalidad y compartiendo su experiencia, su camino, sus aportes, su sabiduría. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar y les invito a disfrutar muchísimo y a aprender pues mucho de lo que hoy vamos a compartir aquí. Como les decía, el título que le hemos puesto a este conversatorio es Entre mujeres, hablemos de sinodalidad. Y para ir preparando el corazón y para irnos pues abriendo a la experiencia que queremos vivir hoy, vamos a escuchar una canción que habla precisamente de esto, de cómo entre mujeres nos entrelazamos, nos unen muchas historias, experiencias, caminos y nuestro deseo de estar enraizadas en el amor de Dios, que es algo que compartimos las tres mujeres que hoy estamos aquí con ustedes y que queremos que se extienda y que sea algo entre todas. Nos unen tantas vidas del pasado y del presente, sostenidas por la savia del Espíritu de Dios. Mujeres que entrelazan experiencias y caminos, sabias, valientes, las mujeres de tu pueblo, fieles, constantes, enraizadas en tu amor. Vidas del pasado y del presente, alentadas por la danza del Espíritu de Dios. Mujeres que entrelazan experiencias y caminos, sabias, valientes, las mujeres de mi pueblo, fieles, constantes, enraizadas en tu amor. Pues le pedimos a este aliento de vida de Dios que nos acompañe y que nos ayude a este compartir desde dentro. Vamos a focalizarnos en este documento síntesis de la Asamblea de los Obispos que se llevó a cabo en Roma y que por primera vez hubieron mujeres participando y con voz y voto, laicos y laicas, y una serie de expertos, y fue un sínodo de verdad que sí, con una experiencia más de sinodalidad. En esa síntesis final, el punto número 9 habla de las mujeres en la vida y misión de la Iglesia. Cada número de este documento tiene 3 apartados. Primero habla de las convergencias, aquello en lo que todos los sinodales y que tuvieron voto estuvieron de acuerdo. Después presentan pues algunas cuestiones que hay que abordar, que hay que seguir reflexionando, discerniendo, dialogando, y al final algunas propuestas que hacen pues para irlas implementando. En el caso de este tema de las mujeres, hay 8 convergencias, hay 3 cuestiones que abordar y hay 7 propuestas.
Este va a ser el fondo de nuestro conversatorio. Vamos a retomar algunos de cada aspecto y yo les haré algunas preguntas a Yuta y a Cristina, nuestras invitadas, para que ellos nos compartan su reflexión, su opinión, su experiencia y que así también pues todas nosotras y nosotros estemos en este camino que se nos invita a seguir. Así que voy a presentar a nuestras invitadas, que de verdad me da mucha emoción y mucha alegría tenerlas aquí. Voy a presentarlas a las dos juntas y después empezamos ya nuestro conversatorio. Bueno, pues les presento a la doctora Yuta Battenberg Galindo. Ella es doctora en teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es maestra en sensibilización educativa con enfoque Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y licenciada en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, además de diplomada en Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestalt. Yuta es profesora en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología y en la Universidad Lumen Gentium in Dosot, además de tallerista en el Centro Interreligioso de México. Es fundadora y presidenta de la Asociación de Egresados del Departamento de Ciencias Religiosas y miembro del Grupo de Investigación en Teología Moral de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, de la Mesa Virtual de Migración y Fronteras en América Latina, de Catholic Theological Ethics in the World Church y del Grupo de Trabajo de Claxo, Transiciones Justas y el Cuidado de la Casa Común. Es representante en México y encargada del Foro de Publicaciones de la Asociación Catholic Theological Ethics in the World Church y miembro del Consejo Editorial de Asian Horizons. Bienvenida, Yuta, qué alegría tenerte con nosotros. Y ahora les presento a nuestra muy querida invitada, la hermana Cristina Robaina. Ella es uruguaya y es religiosa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Se especializó en educación y es magíster en bioética. Integra el equipo de teólogos y teólogas asesores de la presidencia de la CLAR y forma parte de la Comisión de Reconfiguración de la Vida Religiosa hacia una vida religiosa en sinodalidad. También es parte de la Junta Directiva de la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Uruguay y ella asesora y acompaña procesos de resignificación de vida consagrada en muchas congregaciones, en muchos países. Bienvenidas a las dos, qué alegría tenerlas aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar. Voy a ponerlas en... A ver cómo vemos aquí, un momentito. Ahí estaban. Ok, estamos aquí resaltadas. Y voy a compartir en pantalla las preguntas para que pues podamos irnos guiando. Entonces, en este documento, yo traigo aquí mi acordeón o mi chafa, como dicen en Yucatán, pues para hacerlo más ajustado a lo que dice el documento. En las convergencias, la primera, así el inciso A, afirma que fuimos creados varón y mujer a imagen y semejanza de Dios. Y dice que desde el principio la creación articula unidad y diferencia, dando a la mujer y al hombre una naturaleza, una vocación y un destino compartidos, y dos experiencias distintas de lo humano. Entonces yo les pregunto a las dos, cada una tendrá su espacio para responder, ¿por qué crees que se ha olvidado esto? De que Dios creó varón y mujer y que representan dos experiencias distintas de lo humano. Y tú como mujer, ¿cómo experimentas tu ser?
Así que si quieres, Yuta, empezamos contigo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Norma. Es un gusto que estar con todas ustedes y sobre todo porque veo mayoritariamente mujeres. No sé si existe un varón por ahí, pero las que vi en un principio eran mujeres. Y sobre todo por esta preocupación común de, en verdad, hacer un camino sinodal. Y esa es la razón por la cual ustedes están aquí. Y decir que por qué se nos olvidó, esto es muy, muy antiguo, porque en realidad ha habido una tendencia desde hace cuando menos 5000 años, que no son pocos, como de disminuir la condición femenina y sobrevalorar lo masculino, ¿no? Y si bien es cierto que en Génesis 1:27 dice que fuimos creados varón y mujer y que ambos tenemos la misión de resguardar la creación, inmediatamente después nos apareció la cita de Génesis 2, donde dice que fuimos creados a partir de la costilla del varón y que por eso necesitamos estar sometidas a ella. Aunque Santo Tomás haya dicho que fuimos creadas las mujeres de la costilla, no de la cabeza ni del pie, o sea, ni para estar por encima ni por debajo, sino como para caminar juntos, ¿no? Este es un fenómeno extraño que se ha estudiado en los últimos 100 años, 150 años, tratar de entender por qué hay esta tendencia mundial a descalificar lo femenino, ¿no? Y el por qué la gran mayoría de las personas tiene muy claro la cita bíblica que dice que la mujer sale de la costilla de Abraham, digo, de Adán, pero no ve este otro que fuimos los dos al mismo tiempo y ambos con la misma misión. Y el problema, y esto es algo que necesitamos subrayar y mirar con claridad, no es que los demás o que los varones lo vean así, sino el problema real está en que todos los seres humanos estamos descalificando lo femenino. No nada más los hombres, también las mujeres. Y además también nosotras nos autodescalificamos. Nosotras nos autoeliminamos. Es un fenómeno extraño que se está sucediendo, no sabemos por qué pasa, e inclusive con todas estas nuevas legitimaciones hacia el género y lo femenino y los derechos de las mujeres y demás, lo que ha pasado, y eso revelan los estudios, es que cambiamos los discursos, pero finalmente seguimos descalificando esta otra manera de ser humano. Y ahí la tarea yo creo que es individual y personal. ¿Qué necesito hacer yo primero conmigo y luego hacia todas las mujeres para revalorizar esta manera de experimentarnos como seres humanos? Muchísimas gracias, Yuta. A ver, Cristina, cuéntanos tu opinión. Cristina. Perdón. Digo, no es que se nos ha olvidado que Dios nos creó varón y mujer y que somos dos experiencias distintas de lo humano. Hay en los últimos años, con el esfuerzo de generar igualdad en todos los aspectos de la vida, hay una tendencia a hacer desaparecer también la diferencia sexual y de vaciar de todo fundamento antropológico esas dos modalidades de ser humanos. Entonces, hablamos de lo que se ha llamado teoría de género, por el cual el asunto es que las sociedades han inventado el tema de la masculinidad y la feminidad y que cada uno tenemos derecho a elegir nuestro modo de ser o de situarnos.
Acá una aclaración importante. El respeto profundo a todas las opciones sexuales y a todos los modos de vivir eso femenino y eso masculino. Sin embargo, más que negar la diferencia, se trata de mirar la realidad con perspectiva de género. Es decir, la teoría de género tiende a absolutizar la no diferencia. La perspectiva de género intenta mirar la realidad de los géneros intentando que se defiendan los derechos de los unos y los otros. Por ejemplo, ver el tema del patriarcalismo, algo de lo que Jutta estaba mencionando, ver cómo superar esa brecha salarial que se da entre varones y mujeres, perspectiva de género, ver cómo hacer posible que las mujeres tengamos los mismos derechos en la sociedad y en la iglesia. Entonces quiero ser muy precisa porque aún entre nosotros cristianos y cristianas a veces se da como un apasionamiento en las posturas. Una cosa es el respeto a las distintas opciones sexuales y sabemos que hay diversas opciones sexuales. Todas las personas iguales en su dignidad. Otra cosa es afirmar, argumentar y querer determinar que no existen esas diferencias y que todo es creación de las culturas. Y por último, lo que creemos que es válido es mirar con sentido crítico las las situaciones de la sociedad en las que se distinguen los derechos, se dan más derechos, como Jutta mencionaba, esa desvalorización de lo femenino y esa exaltación de los derechos de los varones. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos abriendo esto con temas muy, muy importantes. Dentro de esto de las convergencias, en el inciso F, pues nos dice el documento lo siguiente. Les voy a leer. Dice que muchas mujeres hablaron de una iglesia que duele, que el clericalismo, el machismo y el uso inadecuado de la autoridad sigue marcando el rostro de la iglesia y dañando la comunión. Entonces yo les pregunto a las dos y ahora empezaríamos contigo, Cristina. ¿A ti qué te duele de la iglesia? ¿Tú has vivido alguna de estas situaciones de clericalismo, machismo, abuso de autoridad y poder en tu experiencia eclesial? Y si sí, ¿cómo te has sentido? ¿Qué has hecho ante esto? Y el mismo documento pone la siguiente pregunta. ¿Cómo puede convertirse la iglesia en un espacio capaz de proteger a todos y todas? Porque estas situaciones pues sí van marcando y dañando el rostro de la iglesia y dañando la comunión. Adelante. Fundamentalmente, a mí lo que me duele profundamente y que creo que está detrás de muchos de las llagas de la iglesia hoy es nuestra falta de fe. Cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe, aunque parezca mentira, nuestra falta de pasión por el Evangelio, por Jesús, por el reino, por el amor a las personas, nuestra falta de convicción de estar siendo hechos más y más hijos e hijas de Dios y de ese llamado a vivir como hermanos y hermanas. Eso es lo que más me duele y de ahí se derivan todos los demás males, creo. Si he vivido situaciones de clericalismo, machismo, abuso de autoridad y poder, sí las he vivido. Pero
no solo de varones, también de mujeres, no solo de clérigos, también de religiosas. Es decir, que en nuestra experiencia eclesial, fíjate que hace un año y medio se publicó eh, por parte de la CLAR un trabajo que llevó adelante la Comisión de Cuidado y Protección. Es una de las 15 comisiones que tenemos en la CLAR, en la que se trabajó mediante investigación, mediante trabajos de encuestas, sobre los abusos en la vida religiosa femenina en América Latina. Y sí, hay algunos de obispos y sacerdotes, pero son mayoritariamente de superioras y formadoras. Entonces, sí que estas cosas yo creo que las hemos padecido yo personalmente, eh, de muchas maneras, y he ido aprendiendo porque de joven tú te sientes desconcertada, incluso parece que fuera parte. En nuestra formación anterior había un esfuerzo de tolerancia, pero con una comprensión que hoy no aceptamos. Desde luego que hemos aprendido, y yo doy gracias a Dios, también por las personas que me han enseñado y me han ayudado a ser asertiva, a plantear las situaciones, a no quedarme quieta, lo cual no quiere decir que siempre esas situaciones se puedan modificar en su sustancia. Puedes modificarlas en algunos aspectos, puedes desocultarlas, visibilizarlas, pero tenemos verdaderos sistemas que lamentablemente funcionan de esa manera. ¿Cómo convertirnos en iglesia capaz de proteger a todos y todas? Creo yo que por un lado va por ese asunto que yo mencionaba al principio, de volver al Evangelio y vivir como hijas, hijos y hermanos. Sin embargo, también nos hace falta una formación adecuada para entender lo que significa la valoración de lo diverso, la valoración del otro, el respeto, la acogida, la sinodalidad, que nace precisamente de ser capaces de vivir en diversidad y poder acoger la diferencia superando el sentimiento de amenaza que nos produce. Muchísimas gracias, Cristina. Yuta, ¿nos puedes compartir tu experiencia? Cómo no, gracias Cristina, porque coincido total y absolutamente con lo que ella previamente dijo y no voy a redundar en eso. Efectivamente nos hace más falta experiencia de Dios. A veces estamos demasiado inclinados hacia la norma y el dogma, y eso nos desensibiliza. No solo me impide sentirme a mí misma, sino también me impide sentir el misterio de Dios actuando en mi propia existencia y sentir a los otros y las otras. Independientemente de todo lo que pudiéramos decir, son personas. Y son personas que como cristiana tengo la misión de velar por su bienestar. Y el bien común tiene que estar por encima de todos nuestros criterios. Yo coincido, sí, yo creo que todas y todos hemos subido, no, porque esto no nada más es de las mujeres. Yo creo que estos abusos de poder, este machismo, este clericalismo, lo hemos experimentado todos en el ambiente religioso y en el ambiente privado, en todos lados. Y sin embargo, seguimos creyendo en el misterio de Jesús, en el misterio de Dios amándonos y en su poder transformador en la medida en que mientras más espacios de experiencia de Dios podamos desarrollar, mayor oportunidad le damos al Espíritu para que trastoque nuestras creencias, nuestras maneras de haber entendido que la vida se vive de esta forma y solo de esta, no hay otra, para sensibilizarnos y para cuestionar
esta forma con la cual yo aprendí a ser y que es legítima y que me ha llevado hasta donde estoy, pero ampliar mi comprensión y ver si es la única y si es la mejor. Y sobre todo, y preguntarme, que yo creo que esta es la pregunta más difícil que tenemos que aprender a hacernos los cristianos todo el tiempo. Y si fuera Jesús o si estuviera Jesús aquí, ¿él qué me diría? ¿O hacia dónde me empujaría? ¿O cómo me levantaría? Yo creo y coincido totalmente que este sentido de fe necesitamos recuperarlo y profundizar una y otra vez en lo que está haciendo nuestra experiencia de Dios y recordar cómo en el principio, antes de que existiera la jerarquía, había una experiencia de Dios entre aquellos primeros testigos de la resurrección que los impulsó a llevar bienestar a todas las personas con las cuales se toparon. Muchísimas gracias, Yuta. Pues sí, realmente nos llevan a esto, ¿no? A qué tanto en mí la experiencia de Dios es el motor, el centro, el evangelio. Muy buenas sus respuestas, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente convergencia. Todo esto, acuérdense, está escrito en el documento y es en lo que estuvieron de acuerdo todos y todas. En el inciso G, y vamos a empezar contigo, Yuta, nos dicen que cuando en la iglesia se violan la dignidad y la justicia en las relaciones entre hombres y mujeres, se debilita la credibilidad del anuncio que dirigimos al mundo. El proceso sinodal muestra que es necesaria una renovación de las relaciones y cambios estructurales para acoger mejor la participación y la contribución de todos, laicos, laicas, consagrados, consagradas, diáconos, sacerdotes, obispos. Entonces viene la pregunta. Desde tu propia experiencia, y ya algo de esto estabas cerrando la pregunta anterior, ¿cómo se puede acoger la participación y la contribución de todos y todas? ¿Qué canales existen? ¿Tú lo has podido hacer? ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿De quiénes? Porque aquí también podemos aprender y conocer caminos que existen y que tal vez no todos conocemos. ¿Y qué sugerencias harías a las mujeres que desean aportar su voz, su experiencia, desde su ser, su saber y su hacer? Adelante. Muchísimas gracias, Norma. Respondiendo rápidamente a esto, lo último es que te busquen para que las ayudes a promoverlas, ¿no? Esto es un poco como comercial hacia ti, pero ya hablando de una manera un poquito más general, yo creo que hay una palabra que cayó mucho en desuso y no queremos escuchar los cristianos, pero que es fundamental para percibir el misterio de Dios actuando en nosotros. Y tiene que ver con que todos somos pecadores. Y para poder asumirnos pecadores, necesitamos quitarnos este terrífico miedo que le tenemos al infierno, porque entonces, si me vivo desde el miedo al infierno, no puedo dimensionar lo profundo de este misterio y del poder que tiene Dios para iluminar y transformar mi propio pecado. Es decir, no es que todos digamos, ay, yo quiero ser malo. No, pero se nos sale. Por toda esta historia personal que hemos arrastrado, por los argumentos con los que crecimos, somos indiferentes, somos violentos, somos agresivos, somos abusivos, todos, hombres y mujeres. Y el problema está en que no lo percibimos. Claro, si el que es abusivo es una de estas personas que yo considero malviviente, bueno, es entendible. Pero cuando estoy hablando de un consagrado o de alguien de quien yo espero una conducta impecable, claro que nos rasgamos las vestiduras. Y esto yo creo que nos tiene que quedar claro. No la vocación o el puesto que tenga o la actividad me hace de suyo una persona perfecta. Sigo siendo un ser humano que tengo aspectos de luz, pero que también tengo muchas obscuridades.
y que yo necesito aprender a voltear a ver mis obscuridades, confiar en el poder de Dios para transformarlas y ayudarme de la comunidad. O sea, en vez de esconder mi obscuridad, necesito ponerla de manifiesto y decir, híjole, sí, y aquí me balconeo. De repente, cuando estoy estresada, me salen muy malos modos. Si estoy con personas seguras y fuertes, pues, no me hacen caso, ¿no? Pero cuando estoy con personas que tienen una autoestima muy frágil, las lastimo y mi intención no es lastimarlas. Y aquí es donde necesitamos unos de otros para que el que se siente agredido aprenda a decir así no, y para que yo aprenda a mirar qué es lo que está pasando con mi manera de actuar en un momento dado con alguien para que me ayude a frenarme y retomar. Y en ese sentido también aprender a vernos más allá de las etiquetas y reconocer que en todos los seres humanos hay una profunda sabiduría y que si yo la identifico, puedo contribuir para que la saque y generar los espacios, los ambientes, los lugares, las recomendaciones para enriquecerme y ayudar que los demás se enriquezcan con esta sabiduría profunda, ancestral y que viene de Dios, que en todos y en todas existe. Muchísimas gracias. Cristina. Hablamos de sinodalidad, ¿verdad? Y en realidad tendríamos que ponerlo en forma verbal, en acción. Para acoger la participación y la contribución de todos y todas, como se pregunta acá, necesitamos sinodalizarnos todas y todos. Necesitamos empezar a vivir generando y creciendo en un nosotros. Necesitamos aprender a escucharnos no solo en instancias formales como la conversación en el espíritu, sino en nuestras conversaciones habituales. Necesitamos preguntarle a la otra persona, sea quien sea, en la comunidad, en el grupo de trabajo, en la parroquia, en la universidad, en la comunidad religiosa, en la familia. ¿Qué piensa sobre el asunto? ¿Qué siente? Y proponerle participar de alguna manera. ¿Y tú qué podrías hacer? Entonces yo creo que el camino es sinodalizarnos. Eso cambia las estructuras relacionales. Seguimos fomentando lo jerárquico y lo autoritario cuando esperamos que nos digan. Cuando, en ese sentido, cuando permitimos que otros nos digan, cuando somos nosotros y nosotras los que deberíamos opinar sobre por dónde caminar. Hay un antiguo principio que ha sido recogido en la sinodalidad, que es lo que atañe a todos debe ser tratado por todos. Todo lo que hagamos para fomentar la sinodalidad, incluso tomando el té con una hermana, con unos amigos, ya no sería el té, sería un tequila, no sé. Cuando nos reunimos a conversar en una sobremesa, fomentar que las personas soltemos nuestra palabra. La palabra la tenemos a veces secuestrada, amarrada, por el miedo a opinar, porque en algunas oportunidades nos han hecho callar, porque mi opinión ha sido desvalorizada, porque yo de ese tema no sé nada. A ver, si es un tema que forma parte de nuestra vida, todos y todas tenemos que saber. ¿Cómo podríamos aportar la voz y la experiencia a nosotras mujeres y todos y todas?
estando presente, diciendo nuestra palabra, participando, no esperando que me digan, vamos, vamos, no, no, no faltes, mira que tienes una palabra que dar. No, que proactivamente cualquier puertita que se abra o cualquier resquicio que se abra, por ahí entremos, por ahí tengamos como una sana curiosidad, como una disposición a estar presentes en la realidad y en la historia. Eso hace que las personas nos vean, nos escuchen, nos conozcan y quieran muchas veces que participemos en otras instancias. Entonces, en ese sentido, hay un papel nuestro personal que es muy importante. Muchísimas gracias. Vamos a otra de las convergencias en el siguiente inciso, el inciso H, y vamos a empezar contigo, Cristina. El inciso dice lo siguiente, leo tal cual. La asamblea pide que evitemos repetir el error de hablar de las mujeres como un problema. Entonces yo te pregunto, ¿por qué piensas que para algunos dentro de la iglesia las mujeres somos un problema? ¿Será que les cuesta hacer camino con nosotras, juntos, como protagonistas, sin subordinación, exclusión ni competencia? Y dentro de esto mismo, que tú también ya tomabas algo de esto, ¿cómo se puede favorecer un diálogo entre hombres y mujeres que nos ayude a comprender mejor el plan de Dios y recordar que somos discípulos y discípulas corresponsables de una misión? Adelante. A ver, hay muchas razones por las que se habla de las mujeres como un problema. Puede haber razones de una ultraortodoxia, de que, ya sabemos, ¿no? De que los varones son porque los apóstoles, según la interpretación más estricta, los discípulos eran varones, nos olvidamos que también iban mujeres con aquel grupo, ¿verdad? Entonces, a veces hay una doctrina ultra conservadora en la que se trata de que las mujeres estén en un lugar que resulta que hoy quieren abandonar y estar en otro. Eso podría ser un problema. Es también un problema porque la Iglesia todavía no ha podido encontrar los caminos para la participación de las mujeres en ámbitos de decisión, en ámbitos de más ejecutivos y en ámbitos de reflexión profunda en temas centrales. Entonces, hay muchas razones para decir que somos un problema, pero probablemente sí que cuesta a los varones hacer camino con nosotras. Resulta que nuestro modo de percibir la realidad, de interpretarla y de manifestarla es muy distinta. En nosotras se integra lo conceptual, lo afectivo, lo experiencial, y entonces nuestra percepción es muy distinta a esa percepción más práctica, más ejecutiva, más cerebral, más racional que tienen los varones. Por lo tanto, nuestro modo de incorporarnos a la discusión puede resultarles como fuera de lugar, engorrosa, y entonces también la falta de haberlo hecho en otras oportunidades. Y entonces, si ponemos nuestros sentimientos en juego como los ponemos y los debemos poner, resulta que somos demasiado sensibles o somos, en el peor de los casos, un poco histéricas. Bueno, creo otra vez que falta sinodalizarnos, que todos nuestros equipos, comité, iniciativas, desde las más litúrgicas a las del servicio social, nos incorporen a los unos y a las otras. Si aprendemos a caminar juntos, todas las cosas se aprenden en gerundio, haciéndolas. Si aprendemos a escucharnos, a caminar juntos, a
aprenderemos entonces a que surja dentro de cada uno otras dimensiones de la percepción de la realidad. Probablemente nosotras mujeres incorporemos de una manera más, veamos dentro de nosotras, se despierte esa objetividad, ese mirar las cosas dejándolas afuera, no permitiendo que nos impliquemos de tal manera que perdamos la capacidad de análisis, y los varones despertarán a una percepción no tan racional, más desde lo irracional, los sentimientos, lo entrañable, y también porque nada es tan absoluto en nuestra dimensión de mujeres o de varones que no esté en todo lo humano. Entonces, favorecer un diálogo entre varones y mujeres, sinodalizarnos, compartir. Es muy fácil la definición de la iglesia sinodal. Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha. Y resulta que es lo más difícil del mundo. Uno lo ve incluso en las reuniones en que intentamos promover la sinodalidad, lo difícil que es escucharnos y cómo finalmente no nos escuchamos. Seguimos tratando de escuchar lo que el otro dice, pero no vaciando, silenciando, interiorizando sus razones que para mí pueden ser sin razones. Muchísimas gracias. Yuta. Sí, gracias. Y retomo desde esto último que decía Cristina, de la gran dificultad que tenemos estrictamente de escuchar. Porque a la hora que estamos en un diálogo, estamos más preocupados por hablar la verdad que ya conocemos, la que tenemos, la propia, y que pensamos que es la única y la mejor, y de ver cómo la impongo sobre la otra, en vez de dar la oportunidad para ampliar mi manera de entender y de comprender la realidad. No hay una manera, hay muchas, muchísimas, que no solo tiene que ver con la cuestión de género, sino que tiene que ver con la cuestión de culturas o de estratos socioeconómicos o de cualquiera de estas múltiples diferencias con las cuales tendemos los seres humanos a separarnos, a jerarquizarnos y a dividirnos, ¿no? Evidentemente, en algún momento dado y en algún otro lugar, no es que las mujeres tengan un problema, sino que de suyo las mujeres somos el problema. Y somos el problema porque no queremos seguir siendo vistas como lo fuimos por cientos de años. Queremos legitimar lo que es propio de nuestro género. Y me voy a salir del terreno totalmente teológico para hablar del terreno de la conciencia moral. El siglo pasado, Kohlberg nos hablaba de este desarrollo de la conciencia moral, en donde a la hora que sus cuestionarios se aplicaban a las mujeres calificaban muy bajo, porque sus criterios estaban marcados en la razón y la justicia. Y entonces entra una discípula de él, Gilligan, y dice, no, lo que pasa es que estás aplicando mal, porque las mujeres tenemos un juicio del cuidado. Y entonces surge esta postura de una moral que más que por la norma rajatabla tenga que ver con el cuidado mutuo. Y eso, o sea, no es una sobre las otras, sino es incluir ambos puntos de vista para que el punto de vista contrario neutralice los abusos del propio. O sea, si reconocemos esto que les mencionaba hace un rato, de esta condición pecadora que tengo, yo necesito todo el tiempo de los otros para que contengan las exageraciones que va a dar mi punto de vista
y mi manera de entender el mundo para abrirme, como bien decía Cristina, a escucharnos y caminar juntos, saber que no hay una sola forma y que puedo renunciar a la mía y entonces contribuir a la otra y veamos juntas y juntos qué resultado estamos dando. Muchísimas gracias. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa porque terminamos este primer apartado de las convergencias. Como ven, bueno, hemos hecho 4 preguntas, son 8 convergencias, retomamos 4 que quisimos abordar. Y entonces vamos a dejar un momentito para procesar lo que hemos escuchado. Y yo invito a quienes nos acompañan que también, pues, ¿qué les deja esto? Si quieren escribir en el chat alguna resonancia, ¿no? Recordando, la primera pregunta fue en torno al que hemos sido creados varón y mujer y que son 2 experiencias distintas de lo humano. El segundo, lo de la iglesia, ¿qué nos duele de la iglesia? Y cómo ser un espacio que acoja y que sea seguro para todos y todas. Tercero, en cuanto a las relaciones hombres-mujeres, cuidar la dignidad, la justicia y cómo podemos acoger, ¿no? Esta participación, que a eso invita la sinodalidad, ¿no? A pensar juntos, a decidir juntos, a discernir juntos, a avanzar. Y por último, esto, ¿no? Que ya a mí sí me llamó mucho la atención, que la misma asamblea dice, evitemos caer en este error de decir que las mujeres son un problema. Ya es un paso, se me hace muy bueno. Entonces, un minutito como para procesar, una pausa creativa, para que también ustedes respondan estas preguntas y alguna resonancia en el chat, para que también nosotros como parte de este conversatorio, pues tengamos como una toma, ¿no? de contacto con ustedes. También si quieren anotar alguna pregunta que le quieran hacer después a Yuta y a Cristina de estas convergencias que vimos, para que no se les olvide, pues también es buen momento. ¿Yuta? Sí, yo aquí provocadoramente voy a Ajá, retomar algo que dijo Cristina hace rato, ok. que no necesito esperar a que me den la palabra, tengo que atreverme a tomarla. Y estos son los espacios donde, no, yo nada más escucho y no digo, no. Buenísimo, porque es verdad, luego nos quejamos que no, es que no me escuchan, yo no tengo dónde decir. Bueno, pues aquí hoy puedes expresar lo que sea, porque todo es válido, o sea, cómo lo vives tú. A ver, hay una mano adelante. Déjenme. Pero parece que no. En el chat apareció algo. A ver. Y Gabriela Vega. levantó la mano. Ajá. Ah, y hay una mano, ¿sí? Gabriela nos dice, empezar por nosotras mismas, tomando conciencia de nuestra responsabilidad y participación, cambiar mi visión. Buenísimo. Vamos a avanzar. Está pendiente por ahí una mano, pero no estaba la persona. Pero como dice Yuta, ustedes escriban en el chat, anoten. Vamos a entrar ahora a la segunda parte del documento de cada número, como les decía. Ya vimos 4 de las 8 convergencias a las que sí llegaron en las votaciones. Ahora vamos a ver de las cuestiones que sugieren que deben seguirse trabajando. El documento dice que deben abordarse. Algunas traducciones dicen que hay que seguir profundizando,
investigando, discerniendo, o sea, que no se pusieron de acuerdo, pero que es un tema que no podemos dejar de lado. Así que vamos a esas preguntas, de esas son 2 preguntas y después igual haremos el espacio para compartir entre todas. Hay una cuestión en el chat que quizás si la lees, Sí, dice María Patricia Medina, las catequistas sufrimos mucho de clericalismo y abuso del tiempo de cada uno y de otras vocaciones que tenemos y que debemos trabajar con responsabilidad. otra vez, Yuta, poner un freno. Puedo Sí, hasta tal hora. No me es posible quedarme más. Lo pongo en el ejemplo este del abuso del tiempo, ¿verdad? Y de tener otras responsabilidades. sí. A ver, yo creo que ese es uno que tenemos mucho las mujeres, de que yo quiero que mi límite me lo defienda el otro. Sí, No, mi límite lo defiendo yo. Lo pongo yo y yo digo hasta aquí. sí. Se nos ha descalificado el enojarnos y la enojo como emoción primaria es lo que va a sostener las relaciones. El enojo no las rompe, el enojo las sostiene. Si bien el afecto es lo que me lleva a relacionarme, el límite claro y el sostenerlo es lo que va a permitir que esa relación se sostenga a lo largo del tiempo. Entonces sí, tenemos que aprender a enojarnos y a enojarnos bien. O sea, por cultura y por género no sabemos hacerlo. Hay que aprender a hacerlo. Y creo que hay otra pregunta por ahí en el chat. Sí. Yami Moreno dice, de la iglesia me duele lo siguiente, que entre nosotros nos miramos mal, dependiendo del tamaño del pecado o si no lo puedes ocultar. Es verdad, esa mirada apreciativa que a veces Ah, nos cuesta tener hacia el otro y que juzgamos más hacia afuera que dentro, sí, ¿no? las miradas condenatorias, farisaicas. Sí, como si el pecado ajeno a mí me hiciera mejor persona. Sí. Sí, eso no me quita a mí, es verdad. No, no. Bueno, Y la vamos. mirada de Jesús, perdón, y la mirada de Jesús frente al pecado ajeno es compasiva, nunca Sí. condenatoria. Excelente. Pues vamos entonces a las cuestiones que deben abordarse. Son, como les digo, 3. Voy a poner también en pantalla para que tengan ahí la pregunta. Espérenme un momentito para poder. Ok, ahora sí. Va. Entonces pasamos a cuestiones que deben abordarse. Muy bien. En el inciso I, como ven, va todo en orden desde la A y allí vamos. En el I dice que las iglesias de todo el mundo han formulado claramente la exigencia de un mayor reconocimiento y valorización de la aportación de las mujeres y de un aumento de las responsabilidades pastorales que se les confían en todos los ámbitos de la vida y la misión de la iglesia. Y voy a juntarlo con la otra, porque bueno, va en relacionado. En los incisos que siguen J y K, les digo que son 3 las cuestiones que nos piden abordar. Se habla de que existen distintas posturas sobre el acceso de las mujeres al ministerio diaconal. Para unos, esto es inaceptable. Para otros, es restaurar una práctica de la iglesia primitiva. Otros dicen que es una respuesta adecuada a nuestro tiempo que puede renovar y dar vitalidad a la iglesia. Otros tienen temor. Entonces, las preguntas que les hago en torno a esto es, ¿cómo puede la iglesia incluir a más mujeres en las funciones y ministerios existentes? Y si se necesitan nuevos ministerios, nuevos
servicios, ¿a qué nivel y de qué manera? Y en cuanto a lo del diaconado femenino, pues, ¿tú qué opinas del diaconado femenino? ¿Crees que sería una de las maneras precisamente de incluir a más mujeres en los ministerios? Sí, no. ¿Y por qué crees que genera tanta polémica y resistencia en algunos? A ver, Yuta, comenzamos. Gracias. A ver, ¿por qué te genera tanta resistencia? Porque se encuentra arraigado en las creencias. Y esto es un fenómeno psicológico muy divertido y que me gusta muchísimo, porque los seres humanos, al ser seres sociales, ya no estamos funcionando exclusivamente ni por programa ni por instinto. Llegamos a un mundo que ya está funcionando y este mundo me enseña cómo es que yo voy a funcionar en él. Estas creencias que no solo son religiosas, yo las asumo, porque nadie me las impone, yo las asumo de manera inconsciente y sin tener criterios eficientes y pertinentes de selección. ¿Quién sabe por qué estoy eligiendo lo que elijo? Y conforman mi estructura, que es como la estructura de un edificio. No se ve, pero es lo que me sostiene en pie. Entonces, hay 4 características que tienen estas creencias, que se formaron en los primeros 8 años de vida. Uno es que tienen un fuerte componente afectivo y por eso entendemos cuando le estoy trastocando una creencia a alguien, enfurece de la manera que enfurece. 2, se resisten al cambio. Es muy difícil movilizarlas porque son las que me sostienen como persona. Entonces, esto es inconsciente, por supuesto que se van a defender. Para defenderse al cambio, son resistentes a la lógica. Entonces, no importa cuántos argumentos lógicos yo esgrima, las van a votar. Y por último, condicionan el comportamiento humano. Entonces, si dentro de mis creencias ha estado que clericalmente esto solo tiene que ser dirigido por varones, pues claro que voy a defender a capa y espada. Y generan reacciones muy virulentas. Y de hecho, yo solo puedo reconocer cuáles creencias tengo por la reacción virulenta que tengo frente a algo. Este es un fenómeno psicológico hasta divertido, ¿no? O sea, así estamos hechos. Tienen una razón de ser, que es poderme dar estructura, por supuesto, pero no necesariamente todo lo que yo metí ahí fue lo más pertinente, fue lo mejor, fue lo adecuado, ¿no? ¿Cuál es mi idea? Bueno, por supuesto que yo voto por el diaconado femenino, pero no dejo de ser realista. Tenemos a las ministras extraordinarias de la comunión o de la Eucaristía, para decirlo correctamente, y a la hora de misa yo veo las filas, ¿no? Entonces, media iglesia está formada en la fila del sacerdote, como si el hecho de recibir el pan consagrado de la mano del sacerdote tuviera más poder o más valor que recibirlo de una mujer, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que tenemos que hacer entre todos nosotros. Y se los digo además como, no solo como en estos aspectos ministeriales, sino incluso como profesora de teología en grupos públicos y privados. Si lo dice el sacerdote, es verdad absoluta. Si lo digo yo, independientemente de los grados académicos que tenga, quién sabe. Y se pone en tela de juicio. Y no solo lo ponen en tela de juicio los varones, lo ponen en tela de juicio las mismas mujeres. Entonces, necesitamos reconocer que mis creencias, que fue lo mejor que pude hacer cuando era chiquita, no son lo único. Y tengo que estar picando piedra. Por eso es que nos generan tanta resistencia. Muchas gracias, Yuta. Cristina. A ver, yo creo que este tema, bueno, las dos preguntas apuntan al tema ministerial de la Iglesia. No quiero dejar de decir
en continuidad con lo que acaba de expresar Jutta, que hay unas creencias muy introyectadas porque en la práctica eclesial milenaria se ha unido el ministerio a los varones. Entonces, está tan metido que la autoridad se la hemos dado a los varones. Y las místicas, las mujeres que abrieron camino en la iglesia porque fueron disruptivas, son como especie de la excepción confirma la regla, de que son los varones los que tienen que tener la palabra. A ver, para focalizar el tema del diaconado femenino y de los ministerios, decía Congar, ya en el año 73, que toda la iglesia es ministerial. Decía, una iglesia toda ministerial, toda servicio. Pensarnos desde ahí. A ver, las mujeres, de hecho, ya prestamos servicios diaconales en la iglesia, porque somos catequistas, porque somos lectoras, porque muchas veces cuando hay zonas muy despobladas, zonas rurales muy abandonadas, a aquella religiosa se le da la opción, la posibilidad de bautizar, hasta de participar de la celebración de los sacramentos. Es decir, hay unos ministerios que ya realizamos, pero esos ministerios son como de segunda categoría. El diaconado se va abriendo camino, el diaconado femenino, como una oportunidad, como una posibilidad, en cuanto a que tenga una forma de ministerialidad eclesial, en una comunión con los ministros ordenados. En síntesis, en realidad, en la iglesia deberíamos tener equipos ministeriales en que colaboráramos ministros ordenados, el obispo, presbíteros, diáconos, ministros que realizamos toda una serie de servicios propios, como los que ya mencioné, de la iglesia. Y podría ser diaconado femenino formalizado y también los múltiples ministerios que son de hecho ministerios o que han surgido de la necesidad. Hay servicios en la iglesia que apuntan a responder a necesidades del momento, de las circunstancias, y que también de una manera plástica, de una manera flexible, de una manera inculturada, sabia, debería adaptarse a las circunstancias y a los lugares. Entonces, que debemos incluir a más mujeres en las funciones ministeriales. Yo digo, ¿más? Si fuera de los ministros ordenados, la mayoría inmensa de los ministerios los realizamos nosotras. En ese sentido de ministerialidad, bueno, no hay más que ver la inmensa mayoría que participamos de las celebraciones y de los servicios. Ahora, siempre en una relación asimétrica, de la que ya hablamos y que Jutta se expresó muy bien. Sí que hace falta un crecimiento en que haya un equilibrio, una equidad entre varones y mujeres, de manera que nos reconozcamos mutuamente. Volviendo a las creencias de las que nos hablaba Jutta, hay cosas que nos va a llevar muchos años transformar porque los temas culturales necesitan decenios, de tal manera que yo a veces pienso que Francisco dijo que
la sinodalidad es lo que Dios espera de la iglesia, no en esta década, no en esta centuria, en este milenio. No porque tengamos que esperar a que transcurra el milenio, pero sí con sentido sabio y concreto que necesitamos crecer y hacer en todos los ámbitos todo lo posible para crecer en esa conciencia de equidad de género, de que Dios nos hizo varón y mujer. Y como mencionaba Yuta, al lado, ni arriba ni abajo, como una ayuda, el cuidado que ella nos mencionaba ahora, las mujeres que somos cuidadoras. Bueno, entonces, digamos, tenemos que apuntar a que de verdad vivamos la ministerialidad por encima de las luchas de género y de poder. Muchísimas gracias. Pues como ven, es una cuestión que sí hay que seguir abordando, reflexionando y que nos implica a todas. Así que muchas gracias. En esta, como les dije, son estas tres cuestiones y vamos a dar paso a la última parte del documento que es muy interesante también porque son las propuestas que nos presentan esta Asamblea Sinodal que nos propone en el tema de las mujeres. Son 7 propuestas, no vamos a ver todas, pero vamos a ver casi todas. Entonces, miren, en el inciso L se anima a ampliar el servicio de escucha, acompañamiento y atención a las mujeres más marginadas en los distintos contextos sociales. Entonces, yo aquí le quiero hacer directamente la pregunta a Yuta. En tu experiencia, porque tú ofreces ese servicio de escucha y de acompañamiento, ¿se acercan más mujeres? ¿Qué tipo de marginación presentan? ¿Y qué servicios existen ya y cómo se puede acceder a ellos? En las universidades, en las fundaciones, en estos espacios que conoces, ¿cómo qué sugerencia les harías a las iglesias locales? Pues de cara a este servicio de escucha, acompañamiento y atención. Adelante, Yuta. Muchísimas gracias. Efectivamente, en los espacios terapéuticos, pero también lo vemos en las iglesias, siempre hay mayor presencia femenina que masculina. Y esto tiene que ver precisamente con esta situación de desventaja, de marginación, de frustración que se tiene frente a las diversas circunstancias que nos está presentando el mundo. Ciertamente hoy vivimos un tiempo maravilloso y privilegiado porque solo hace falta que yo escriba en San Google lugares de acompañamiento o terapia gratuita para mujeres y me aparecen infinitos. Las universidades, todas, algunos otros grupos que trabajan específicamente, bueno, hasta el 911 me parece, o 311, no sé qué número, da ayuda 24/7 para que poder acompañar. No, entonces ya no es este aislamiento en el que estuvimos expuestas durante tantísimos cientos de años, milenios. No, ya hay muchos espacios donde poder ir y acompañarlo. Pero creo que también que en este caminar sinodal y en este acompañarnos y cuidarnos mutuos, el espacio eclesial tiene que dejar de ser exclusivamente para la cuestión del culto y también del acompañarnos mutuamente. Y en ese sentido, me queda claro que en todas las parroquias hay una o muchos terapeutas, facilitadores, coaches, etcétera, que están ahí y que pueden brindar este espacio comunitario, no individual, porque individual se convierte en más difícil, pero donde se puede abrir este espacio para reunámonos una vez a la semana, 1 hora o 2 horas, para que expongamos mutuamente
las situaciones conflictivas que estamos viviendo y cómo resolverlas. En términos terapéuticos muy formales, a esto se le llama círculo mágico, ¿no? Y que una de las reglas que tiene es que lo que ahí pasa ahí se queda. O sea, no es para llevarme el chisme de la vecina y de la colonia, sino para realmente ir creciendo en esta sensibilización de que el cuidado del otro me corresponde y que yo necesito hacer algo para conseguir el bienestar del otro y de la otra, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay mucho que podemos hacer todos. Ofrecer 1 hora a la semana o 2 horas a la semana no es demasiado, e ir gestando como estos ambientes para podernos ayudar mutuamente, reconociendo que es la red lo que nos mantiene a flote, un poco como las cebollas, ¿no? Estos árboles tan grandes de Estados Unidos, estos pinos enormes, cuyas raíces son muy chiquititas y que si los dejo aislados, fácilmente se van a caer. Lo que los mantiene en pie es que precisamente las raíces de unos y otros se van enredando y esto es lo que les da la fortaleza para no caerse. Muchísimas gracias, Yuta. Me recordaste algo que acabo de encontrar y que me llamó mucho la atención. Se llama, en Instagram encontré una videoacademia penitenciaria y ellas trabajan con pues cárceles de mujeres y te invitan a donar 1 hora de tu conocimiento a la semana. Y te dicen, ¿tú para qué eres buena? ¿Y qué puedes hacer? Y entonces es 1 hora virtual, pero se conectan de varias cárceles y están ayudando pues precisamente a atender a estas mujeres marginadas y como etiquetadas. Y se me hizo súper interesante y valioso. En eso ando explorando. Pero ahorita me acordé con lo que decías, ¿no? Todos podemos dar algo de lo que sé, de lo que soy y apoyarnos mutuamente. Muchas gracias. Vamos al siguiente inciso. Aquí repartí las preguntas, esta va para Cristina. En el inciso M, el documento como propuesta dice que es urgente garantizar que las mujeres puedan participar en los procesos de toma de decisiones y asumir funciones de responsabilidad en el trabajo pastoral y el ministerio. De esto estábamos hablando en las cuestiones de abordar y justo tú, Cristina, nos hablabas de esto. Entonces, mi pregunta es, desde tu experiencia de acompañar a tantas mujeres, a tantas congregaciones en diferentes países y de participar en espacios eclesiales como es la CLAR, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué camino existe en torno a abrir la participación a mujeres o si todavía está difícil, cerrado? ¿Y qué nos puedes compartir? O sea, ¿qué casos de mujeres conoces, bueno, además del tuyo, que sí tienen funciones de responsabilidad en el trabajo pastoral y ministerial? Adelante. Bueno, en realidad la participación de mujeres en este momento histórico en funciones de responsabilidad o en funciones como las que Francisco determina, mujeres que están en el consejo del dicasterio de la vida consagrada o en la secretaría del sínodo de la sinodalidad. Hay que reconocer que son situaciones excepcionales, que por un lado comprendemos los gestos de Francisco de abrir la cancha, como decimos, ¿no? De que entendamos que también en ámbitos muy significativos en la iglesia tiene que haber mujeres presentes, pero por ahora es limitado. ¿Qué caminos existen para, digamos, para hacer posible, para que no quede cerrada la participación de las mujeres? Bueno, yo creo que a lo largo de esta conversación hemos mencionado algunos. Volvemos a decir, sinodalizarnos, escucharnos,
estar en grupos conjuntamente, plantearnos problemas, realizar conversaciones en el espíritu para discernir, colaborar juntos en tareas, en procesos, en proyectos, va generando de hecho vínculos, lazos que hacen que se vaya abriendo la participación de mujeres a las que se visibiliza en esas actividades y entonces se puedan asumir responsabilidades pastorales. Sí que hay casos, hay diócesis que con bastante antelación han elegido una mujer como vicaria pastoral, la han hecho encargada de la vicaría pastoral, o religiosas en las vicarías de la vida religiosa, sí que las hay, pero hay un camino previo que es haber conocido a estas personas, haber, que hayamos participado en instancias, en diálogos, en propuestas, en discernimientos que, digamos, nos vayan preparando ese camino para que también cada una de nosotras conozca el suelo que pisa, conozca el suelo que pisa. Y en ese sentido, quiero retomar algo de lo anterior que me parece que tiene que ver también con esto. Aquello de por qué somos un problema en la iglesia. Y esto de por qué tenemos que buscar caminos especiales que abran a la participación de las mujeres. A veces, a fuerza de querer ser proactivas y de ser asertivas, somos un poco mandonas, somos un poco fuertes. A veces los varones en el entorno pueden sentirse como que nosotras queremos dominarlos. Y a veces es así. Precisamente la falta de práctica, la falta de participar naturalmente de espacios mutuos, es lo que hace que, como tenemos experiencias previas difíciles, ya vayamos con las armas en la mano. Y eso echa a perder todo y verdaderamente nos transformamos en un problema y forma parte de nuestra irracionalidad generalizar una experiencia y decir que todas son iguales, ¿verdad? Pero entonces nosotras también tenemos, por más que haya personas groseras y que hayamos tenido que soportar y lamentar malos tratos por parte de clérigos, de varones, lo nuestro es el cuidado, el buen trato, la amabilidad, que no quiere decir sumisión, quiere decir las cosas de manera adecuada, poner límites, pero de una manera que no rompa la relación. Muchas gracias. Voy a seguir contigo, Cristina, porque el inciso O invita a, bueno, abordar un tema también, pues que sigue siendo realidad y que hay que resolver. El documento dice que invita a abordar y resolver casos de discriminación laboral y desigualdad de remuneración en el seno de la Iglesia, en particular respecto a las mujeres consagradas, consideradas con demasiada frecuencia mano de obra barata. Y entonces yo te pregunto, pues, ¿por qué crees que pasa esto? Si te ha pasado a ti, ¿y cómo podemos avanzar en la igualdad y en reconocer el aporte valioso de las mujeres consagradas? Recordando que nuestro trabajo no es gratis, tiene detrás también años de formación, de experiencia, recorrido. Danos tu opinión al respecto y como que sugerencias para que esto desaparezca, porque es una realidad en la sociedad, pero en la iglesia y con respecto a nosotras, mujeres consagradas, pues sí se da mucho. Entonces, cuéntanos. Sí. Bueno, yo ahí distinguiría lo que es un servicio pautado, un servicio con unas determinadas exigencias, con un tiempo, un servicio formalizado, por lo tanto, un servicio que es eminentemente laboral y que sin duda debe ser remunerado.
pero lo distinguiría de, antes hablábamos de los equipos ministeriales. En el equipo ministerial que va el presbítero, va el diácono, vamos las personas con ministerios estructurados y otras con ministerios de hecho, ahí nadie cobramos nada, porque ahí estamos haciendo un servicio pastoral. Entonces, yo creo que hay que distinguir entre lo que es eso, un servicio pautado que dura en el tiempo, que tiene unas exigencias que me puede ser reclamado, y entonces sí, hay que determinar remuneraciones y respeto de los derechos laborales. Por otra parte, aún en esos servicios que podrían ser catalogados como más laborales, yo creo que en el mundo civil se ha abierto una dimensión casi, una filosofía y una mística del voluntariado. Dar tiempos gratuitos, y dar tiempo es dar la vida, para prestar servicios en favor de situaciones de injusticia social, de aportes a la comunidad. Entonces, ahí tenemos que discernir y separar lo que por nuestra parte, recién, ahora mismo Yuta hablaba de esos servicios de escucha, o tú misma hablabas de unos servicios de escucha para personas privadas de libertad y decías, ¿en qué eres valiosa? ¿En qué puedes ayudar? Bueno, dedica una hora. ¿Ves? Tenemos también que ser generosas en no querer que todo se cuantifique. Hay que ver para qué me están llamando, si para algo que es pautado, con exigencias, con horarios, o si estoy participando de un servicio pastoral y de una forma de voluntariado. No quiere decir que no sea verdad que muchas veces a las mujeres laicas y nosotras consagradas se nos tome en la iglesia como mano de obra barata, y eso no se pueda permitir. Y ahí estamos otra vez, mujeres sinodalizadas que plantean las situaciones. Y ahí tenemos que hacerlo en grupo, comunitariamente, como mujeres que nos apoyamos unas a otras. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo de eso, Yuta? Adelante. Sí, yo sí quisiera apuntalar un poco más hacia lo que está diciendo Cristina, que en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también en revisar cómo funciona el imaginario, que además es curioso desde que son estudiantes. Estudias con seminaristas varones e inmediatamente hay alguien que se va a preocupar por facilitarle la computadora para que tenga libros, para comprarle zapatos, invitarlo a comer, llevarlo de paseo, etcétera, 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 ¿no? Difícilmente pasa esto con las religiosas que están estudiando. O sea, nuevamente aquí traemos un condicionamiento de género en donde estamos asociando que necesariamente el trabajo de una mujer tiene que ser gratuito por donación. Y si bien es cierto que un clérigo no cobra, también es cierto que toda la comunidad está al pendiente de sus necesidades para satisfacerlo. Y entonces, yo creo que también como laicos y laicas en este movimiento sinodal, tenemos que reconocer dónde está nuestra participación para diferenciar y no ocuparnos también de las necesidades de las hermanas que están estudiando o que están en un trabajo ministerial o lo que sea, ¿no? Nada más quería hacer esta pequeña precisión. Pequeña, gran precisión. Y eso conecta con la siguiente pregunta. Empezamos contigo, Yuta. Estaba para las dos. Es el inciso P, que en lo personal a mí me dio mucha emoción y alegría que aparezca así de explícito, porque coincido con que es algo necesario. El inciso P habla de que es necesario ampliar el acceso de las mujeres a los programas de formación y a los estudios teológicos.
y también que las mujeres deben ser incluidas en los programas de enseñanza y formación de los seminarios. Entonces, pregunta general a las dos es, ¿qué les parece esta propuesta? ¿Cómo se puede ampliar el acceso de las mujeres a la formación teológica? O sea, ¿qué sugerencias hacen desde su propia experiencia? Porque definitivamente, pues la mirada y la reflexión teológica de las mujeres es diferente, como vimos al inicio, ¿no? Es una experiencia distinta de lo humano y de lo divino. Y hace falta compartirlo más y dar oportunidad a más mujeres a que se preparen y a que lo conozcan, ¿no? Entonces, es cómo se puede hacer, cómo lo han hecho y vivido ustedes como laica y como religiosa. Y Yuta en concreto, si fue fácil llegar al doctorado en teología, qué ayudas y qué obstáculos tuviste, si tú ves necesario que sí haya más mujeres preparadas a este nivel y qué aporte pueden ofrecer. Adelante. Muchísimas gracias. Entonces, me empiezo por esta pregunta que estabas haciendo. Llevo muchos años dándole clases de teología, especialmente a la vida religiosa femenina, y estoy convencida que uno puede ser hermanita de la caridad desde cualquier trinchera, incluso como ateo. Pero para hacerlo en nombre del Dios de Jesús, necesito aprender lo que significa eso. En ese sentido, me parece que estudiar al menos una licenciatura en teología por parte de las religiosas tendría que ser parte obligada de su formación, o sea, sin discutir. Y en este sentido, bueno, hay muchas instancias en donde a la vida religiosa se les facilita para que puedan estudiar y que no se les cobre lo que les cobran a los laicos, ¿no? Porque evidentemente estos son universidades privadas que son costosas, por un lado. Por otro lado, yo he sido una mujer muy afortunada, ciertamente, porque hay una asociación internacional que ayuda y contribuye para la formación de las mujeres. Y estrictamente, esto es algo rarísimo, pero sí, de repente llegó un profesor y me dijo, ¿te interesaría hacer el doctorado? Y yo dije, sí, por supuesto que sí. Me dijo cuáles eran las condiciones, yo cumplía y se me facilitó el inicio. Ahora, hubo ciertos contratiempos en el camino que impidió que esta asociación me pudiera entregar todos los recursos que se necesitaban para mi doctorado. Pero yo ya estaba picada y ya no iba a renunciar a él. Y entonces sí, acudí a todas las personas que conozco y se aceptan oraciones, préstamos, lo que sea, porque yo necesito acabar el doctorado. Y la respuesta de muchas de esas personas fue muy linda. Desde pues, lo que tengo para dar es oración, pues órale, eso me sirve. Hasta préstamos blandos que me permitieron concluir, ¿no? En ese sentido, a esta organización para la cual trabajo gratuitamente, que es Catholic Theological Ethics in the World Church, por supuesto que mi doctorado se los debo a ellos. Y este fomento de seguir estableciendo redes entre investigadores, en este caso específico de teología moral, de toda Latinoamérica y de todo el mundo para ir empujando en esta reflexión. Y yo creo que en ese sentido, sí, también como laicos y como laicas, en el momento que identificamos a una persona que tiene mucho más para dar, necesitamos aprender a estar comprometidos con ellos para impulsarlos a que estudien, a que se formen y que sean estas grandes voces espirituales que necesitamos en nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Cristina, también la primera pregunta, pues, ¿qué te parece esta propuesta? Y como pregunta dirigida a ti, pues tú eres parte de un equipo de teólogas y teólogos asesores de la presidencia de la CLAR. Entonces, pues, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuántas mujeres teólogas son parte de este equipo? Si tú notas la riqueza que da el que haya mujeres en estos espacios y también el cómo se acoge el aporte de ustedes. Cuéntanos. Sí, al principio cuando tú leíste el inciso P,
decías, es necesario ampliar el acceso de las mujeres a los programas de formación y a los estudios teológicos. Esto que está acá. También a la formación de seminaristas y futuros sacerdotes. Esto es una convicción inapelable, es que si queremos la reforma de la Iglesia, primero tiene que modificarse el estilo y los estudios, la ratio en los seminarios. Y además, que también tienen que participar muchas más mujeres en la formación de los seminaristas. Yo participé de formación en estudios teológicos y bioéticos de seminaristas y de quienes estaban ya en la licenciatura de teología. Y en ese año era yo sola, ¿verdad? Yo me sentí muy acogida, pero resulta que hay centros, hay universidades que no permiten el acceso de mujeres. Eso es verdaderamente obsoleto y realmente está cristalizado en algunos lugares. Lamentablemente va a ser difícil el cambio, pero ahí estamos. Sin embargo, cada vez son más los que van flexibilizando eso y van incorporando mujeres. En nuestro equipo de la CLAR somos 7 mujeres en 14 miembros. Verdaderamente, la CLAR ha hecho un camino, ya llevamos 65 años, bueno, yo no estaba al principio, ¿verdad? Pero yo llevo muchos años también, en que precisamente ahora vengo de una junta directiva en Honduras, en la que nos juntamos 65 religiosos y religiosas de 20 países de América Latina y el Caribe, y realmente estos encuentros han generado todo un estilo de acercamiento, de reciprocidad, de respeto, de escucha, que se hace extensivo a las conferencias nacionales. En todos nuestros países, el tuyo, el mío y todos los demás, hay una conferencia nacional de religiosos. Realmente en este equipo de teólogos de la CLAR hay una reciprocidad muy hermosa, muy rica, y hay una escucha sincera y profunda de la palabra de Dios. Es más, cada 3 años, cuando se hace el horizonte inspirador, que es como si fuera un proyecto después de un capítulo, es un horizonte inspirador proyecto para los 3 años que dura la presidencia elegida. Siempre se elige un icono bíblico que sea la iluminación de cómo vamos a focalizar el servicio de las líneas fundamentales de respuesta a los signos en América Latina. Bueno, estos 3 años, el icono es las mujeres del alba, las mujeres del alba. Y ahí estamos, varones y mujeres, empeñándonos en aprender las actitudes de aquellas mujeres que abrazan y atraviesan la noche porque hay una esperanza que se mueve en su corazón y porque saben que no puede haber un engaño en lo que ellas han vivido. Entonces, con eso te digo que hay esperanza y que estas cosas suceden. Y quiero solamente una nota a lo que antes dijo Yuta y que es verdad, de los rendezvous, los mimos que le damos a los sacerdotes y los pocos que les damos a las mujeres. Recordemos que el machismo sobre el que se apoya el clericalismo es como la hemofilia, una enfermedad que padecen los hombres y transmitimos y cultivamos las mujeres. Si nosotras no cambiamos nuestra mentalidad machista y patriarcal que tenemos introyectada, no esperemos que lo hagan los varones solos. Muchas gracias. Y llegamos a la última
de las propuestas que vamos a ver en este conversatorio, el inciso Q invita a usar un lenguaje que incluya por igual a hombres y mujeres, pero también a la inclusión de una gama de palabras, imágenes e historias que se inspiren con mayor vitalidad en la experiencia de las mujeres. Entonces les pregunto a las dos, ¿qué opinan? Y algo ya se ha ido hablando en lo que hemos compartido, pero de esta renovación de la liturgia con otras imágenes, historias, experiencias, rescatando o incluyendo el aporte de las mujeres. ¿Creen que es posible? ¿Cómo podemos ir avanzando en este camino? Ahora que decías, Cristina de la Clar, de verdad que a mí lo que ofrece la Clar me encanta. Ofrece y muestra un rostro femenino incluyente, más vital, pero no es así en todos los documentos o en las liturgias o en todos los espacios eclesiales. Entonces, ¿qué podemos hacer pues para revitalizar esto? Cuéntenos ustedes qué sugerirían o qué piensan al respecto. Cristina. Bueno, yo creo que tenemos la experiencia de que cuando en nuestras celebraciones incluimos la vida que estamos viviendo y hacemos presente de una manera vital, con colores, con movimiento, con danzas, con palabras, todo lo que estamos viviendo en nuestras historias, nuestras imágenes, nuestros sufrimientos, nuestros gozos, esa liturgia celebra verdaderamente la vida que vivimos. Ahora, ¿qué, qué opino de esa renovación? Me parece maravillosa, pero todavía no se oficializa. Todavía no es igual en todas partes. Es más, cuando te ponen el ritual por delante, no te quedas sin palabras, porque te dicen que tiene que ser así. ¿Qué podemos hacer? Miren, lamentablemente, la celebración y el tono de la celebración siguen siendo potestad del presidente, que es el celebrante. Si el presidente o celebrante no tiene la flexibilidad para que incluyamos de otra manera, con gestos novedosos, con palabras, bueno, verdaderamente eso no se hace. Ahora, Francisco, entre los muchos gestos y palabras con las que nos enseña, precisamente todo el sínodo de la Amazonía fue una lección de vida para que aprendamos que en cada espacio humano, en cada bioma, tenemos que desarrollar modos pastorales, litúrgicos, celebrativos, de transmisión, de evangelización, que respondan a esa realidad cultural de ese bioma. Y entonces allí se realizaban celebraciones con él presidiéndolas, en que se veía cómo entraban rituales indígenas y cómo él mismo tenía la vincha con el plumaje propio de determinadas tribus. Esa es la inspiración que Francisco está proponiendo y así le va. Así le va con todos los levantamientos que tiene. Todavía no ha podido plasmarse en palabras, pero sigamos empujando suavemente, sigamos proponiendo, sigamos diciéndole al sacerdote, ¿qué te parece si hacemos esto? Y la gente se va ablandando, ¿eh? Mis canas son testigos de que las mismas personas que ayer te decían, no, 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 hoy se van ablandando. Pero eso pasa por los vínculos afectivos, el sinodalizarnos, el conversar, el dejar de ser una amenaza, el mostrar que nuestra vida tiene una convicción de fondo y una experiencia de Dios como nervio. Gracias. Yuta. Gracias, coincido totalmente contigo, Cristina. Evidentemente, el Papa Francisco ha intentado impulsar radicalmente esta renovación, pero dependemos nuevamente de las creencias con las cuales se formó y creció el presidente, el celebrante en cada ocasión. Y en ese sentido hay que mirar que si bien lo rígido me da mucha estabilidad,
y que parte de la estabilidad de nuestra tradición tiene que ver con cierta rigidez, la flexibilidad da crecimiento. Y entonces es un vaivén entre uno y otro. Como bien dijo Cristina, y eso es algo que no se nos puede olvidar, tenemos que acercarnos, tenemos que apostar por los vínculos humanos. Y desde este vínculo de afecto tejido con los celebrantes, no imponer, sino discretamente sugerir y preguntar, ¿sería tan grave poner esto así? ¿Cómo le parece? Porque a veces hasta hay que hablarles de usted y con mucho cuidado para que no se nos vayan a ofender. ¿Cómo ve hacerlo así? eh, E ir buscando. Tenemos, por supuesto, muchísimos celebrantes muy abiertos y otros que no lo pueden ser todavía, pero eso no los hace malas personas, ni tampoco ajenos al plan de Dios. Hay una estructura con la cual ellos crecieron y en la cual no pueden romper todavía el molde y que en nuestra más profunda misión como cristianas y cristianos nos corresponde ayudar a romper estos lazos que los esclavizan y que les impiden vivir el misterio de Dios en profundidad. Muchísimas gracias. Pues como ven, eh, es, pues es un documento que vale la pena retomar, volver a ver. Eh, Hemos hecho hoy pues una visita a algunas convergencias, a las cuestiones que abordar y a las propuestas, y creo que se ha enriquecido muchísimo con el aporte de Cristina y de Yuta. Entonces, ya para terminar, vamos a dar el espacio para leer lo que han puesto en el chat, quienes quieren tener alguna participación, ahorita se las vamos a ir dando, y bueno, pues para ir cerrando este conversatorio. Entonces, a ver dónde nos quedamos. Por acá. Yami, ya lo habíamos leído. María de la Luz Gloria dice, dentro de los ámbitos pastorales existe mucho entre mujeres, los celos, la envidia de quién hace más y cómo hacer entender que no es competencia, sino un servicio y un trabajo en sinodalidad. ¿Quieren que lea todas y luego hacemos como un resumen? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, dice, hola, soy Silvia Pilla. Yo creo que el machismo comienza en casa, en la familia, las creencias, como lo enfatiza Yuta. Susana dice, considero que necesitamos cambiar de paradigma desde nuestra conciencia de bautizados, ya que tenemos algo en común, es decir, participamos del mismo sacerdocio de Cristo. Bueno, Gaby se tenía que ir, pero muy interesante. Yami dice, si no falta participación en la iglesia de las mujeres, entonces faltan miradas acogedoras por parte de la comunidad y un cambio de conducta por parte de la mujer. Y dice que aunque haya ministerios de mujeres, luego nos encontramos con que no son legitimados por los vicarios episcopales. Entonces, si quieren ecos a estas resonancias, Cristina y Yuta. ¿No quieres empezar tú, Cristina? Bueno, hay algunas cuestiones como la última, ¿no? Que hay ministerios de mujeres que luego nos encontramos que no son legitimados. Cambiar de paradigma desde nuestra conciencia de bautizados. Bueno, yo creo que estamos en en el mismo registro que estuvimos hablando antes, ¿verdad? La necesidad de un cambio de paradigmas, de mentalidad que no es fácil. A ver, los ministerios, yo creo que un ministerio no podrá ser generado a la espalda también del vicario de pastoral, el vicario episcopal, que tendrá que ser asumido, por eso las cosas son lentas,
que estos ministerios deben ser asumidos de una manera participativa, lo cual no significa que todos estén de acuerdo. Ahora sí, es verdad que cuando estamos realizando un ministerio y el vicario episcopal no lo asume, bueno, miren, yo tengo esta encomienda y voy adelante en lo que puedo. El vicario episcopal está en su casa y yo estoy de pronto como catequista en la parroquia o estoy, bueno, yo tengo que avanzar porque además tengo el respaldo. Eso también es asertivo, es proactivo. Creo que también es muy importante lo que dice María de la Luz, que dentro de los ámbitos pastorales existen muchas envidias y celos entre mujeres. Verdaderamente tenemos que caminar mucho en sinodalizarnos las mujeres, en convertirnos, en apoyarnos, ayudarnos, en potenciarnos. Por eso la sinodalidad pasa por una conversión del corazón profunda. Chuta, te dejo la palabra. Gracias, Cristina. Coincido con lo que estás diciendo y quisiera profundizar en dos cosas. Uno, que todas y todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, bueno, de acuerdo a los dones de cada quien, alguien es ojo, alguien es mano, alguien es pie, pero ninguna de los dones recibidos es superior ni inferior al otro. Todos son necesarios porque tenemos una sola cabeza que es Cristo y que caminamos hacia un lugar común. Yo creo que las mujeres tenemos que empezar a quitar la etiqueta que nos ponemos de condicionamiento de género, porque es como decir que los hombres no sienten envidia entre ellos y no se atacan entre ellos. Y a ver, por favor, por supuesto que eso también existe, no nada más entre nosotras. Entonces, hay que aprender a quitar ese discurso generalizado de que es que son las mujeres. No, hay personas que son celosas, hay otras que no, hay personas que son envidiosas, hay otras que no. Y en ese sentido, bueno, si estoy frente a alguien que es celoso o que es protagonista, entenderlo desde su necesidad y desde ahí tratar de trabajar juntos. Y por último, esta que venía en la última pregunta, que era la legitimación. A ver, no puedo estar esperando que me legitime el otro. Recordemos que a Jesús no lo legitimó el poder. Ni los fariseos, ni los saduceos, ni la clase sacerdotal, y mucho menos los romanos, lo legitimaron. Y sin embargo, él nunca renunció a compartir la experiencia del misterio de Dios reinando en los corazones de nosotros. De lo único que necesitó es de la certeza de que él estaba recorriendo el camino correcto. Y en ese sentido, yo creo que nos hace falta más oración, como la de Jesús, más confianza para empujar e irnos legitimando nosotras mismas y nosotros mismos, porque esto no es un asunto nada más de mujeres, sino también de varones, para empujar hacia este camino sinodal donde la voz y el voto de todos es necesario. Muchísimas gracias. Pues estamos llegando al final de pues este conversatorio tan nutritivo y que creo que a todas nos ha aportado y nos mueve. A mí sí me mueve mucho, ¿no? A seguir eso, abriendo espacios, participando, escuchando. Entonces, bueno, les invito a dar un mensaje final a cada una para cerrar este espacio que continuará porque esto no termina hoy, pero ojalá quienes han estado aquí y quienes nos van a acompañar en otros momentos y desde otros lugares, pues se pongan a leer el documento completo, a ver los otros puntos, a responder tú con tu grupo de amigas o en la parroquia o en la comunidad. O sea, que de verdad esto genere mayor participación y eso se va a tomar en cuenta porque hay medios para ser escuchadas. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias, Yuta y Cristina, queridísimas. Y de verdad, gracias por su apoyo al CIES, porque también estos son espacios que abrimos
que donan su tiempo, su sabiduría y que nos ayudan a formarnos más. Así que de corazón se los agradezco muchísimo y las invito a un mensaje final para ya despedirnos. Empiezo yo, Cristina, para dejarte al final. Muy bien, muy bien. Yo agradezco la invitación, Norma, del CIES, de las Teresianas. Gracias, Cristina, por todo tu compromiso, tu trabajo y por todo lo que aprendo de ti. Gracias a cada una de las personas que está conectada. Algunas las conozco en persona o en clases o de nombre. Gracias por estar ahí. Eh, y estamos aquí, ustedes y yo, porque compartimos una inquietud común, que es que creemos que podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Y eso solo lo logramos confiando en el Padre, orando profundamente y uniéndonos como comunidad para trabajar sinodalmente. Muchísimas gracias, Cristina. Bien, yo también quiero agradecer muchísimo esta oportunidad porque es un momento de tocar el propio corazón y de expresar lo que vivimos en realidad. Así que gracias Norma, gracias Jota y gracias a todas las que han participado, ¿verdad? Yo siento para mí, y lo comparto, cuánto más tengo que ahondar en ese misterio. Miren a dónde me voy a ir, en ese misterio de Dios trino, de ese Dios que es pura reciprocidad, pura interconexión, pura interdependencia, las tres personas, y que de ahí hemos nacido, ahí vivimos, y eso es sinodalizarnos, vivir al estilo en el que vive Dios en su intimidad. Y eso significa lo que al principio señalaba Yuta y en lo que yo también aporté, que es una profunda experiencia de Dios para convertirnos en la iglesia, en ser vientre, casa, caricia, abrazo, palabra, cuidado y colaborar con la gestación de una reciprocidad, de una sinodalidad en el mejor sentido, de unos estilos relacionales mucho más humanizados, una profunda conversión, pero conversión en el sentido de una capacidad o una alegría de poder vivir como hermanos y hermanas. Muchísimas gracias. Por allí en el chat ponían que, bueno, agradecen y que se repitan estos diálogos con mujeres, con varones. Pues aprovecho para anunciarles que el 7 de junio tendremos también un conversatorio sobre sinodalidad ahora con dos queridos amigos varones que fueron invitados y participaron como expertos en el sínodo y que también nos podrán compartir su visión. Entonces, ya en su momento lo anunciaremos, pero para que sepan la fecha y otros espacios que podamos ir creando porque de verdad que enriquecen muchísimo. Entonces, gracias desde el CIES, el Centro de Integración y Espiritualidad Teresiana. Nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest, Explore, YouTube. Esta grabación va a estar disponible en el canal de YouTube CIES y también la vamos a socializar en las diferentes redes y por favor compártanlo, pues con hombres, con mujeres, en todos los espacios que ustedes vean que es necesario reflexionar, conocer y ampliar esta experiencia. De mi parte y de parte del CIES, muchas gracias, que tengan muy buena tarde y hasta la próxima. Perdón, Norma, hay Mande. una persona, María Luz, que pide si se puede socializar el documento del sínodo. Ah, ok, ok. Sí, Disculpa bueno. la interrupción, pero por si acaso. Claro, gracias. Sí, ahorita aquí no lo tengo disponible, pero también lo subimos para que lo puedan acceder a él con muchísimo Exacto. gusto.
Muy bien. El Bueno, Facebook, gracias. Gracias, Norma. Gracias, Yuta. Un gusto. gracias. Y te preguntan